Hola, buenas noches. ¿Cómo están? Buenas noches. Buenas Volvemos noches. acá. ¿Ahora ya esta noche ahí en Buenos Aires o todavía sigue No, día? todavía hay luz de día, Yo todavía es estoy la de día, al tarde. aire libre. En São Paulo es noche. Era para estarmos en vivo en esta live, ¿no? Ahora será una grabación porque tuvimos un problema técnico que no pudimos resolver. Pero no vamos a perder este lindo encuentro que estamos como si estuviéramos en el parque sentadas hablando, ¿no? Y entonces es con gran alegría que nosotros de la FLAAB recibimos nuestro instituto IAAB, el Instituto Argentino de Análisis Bioenergética, para esta live que eligieron un tema muy interesante, cuerpo y resiliencia. Antes de todo, me gustaría de dar las bienvenidas a Adriana González y a Leticia. No me acuerdo tu apellido, perdóname. Por favor, mi apellido es Polosecchi. Ah, es difícil. Bueno, antes de todo, me gustaría que se presentasen las dos. Yo soy Lorene Soares, soy de la SOBAB y soy directora científica de la FLAAB. FLAAB, que es la Federación Latinoamericana de Análisis Bioenergética. Vamos a intentar de hablar un español despacito para que la gente de lengua portuguesa también puedan entendernos, ¿de acuerdo? Ok, muy bien. Entonces, ¿quién empieza? ¿Empiezo? Adri, dale. Bueno, yo soy Adriana González Loza, soy psicóloga egresada de la Universidad de Buenos Aires, analista bioenergético. Me formé en el IAB, en el Instituto Argentino de Análisis Bioenergético, y desde el momento en que egresé, fui cumpliendo diferentes funciones, porque yo siempre digo que cuando encontré al IAB fue como encontrar mi casa, un lugar donde pude trabajar conmigo, con mis dolores, con mi historia, pero además también encontré un lugar donde poder formarme como psicoterapeuta. Y bueno, en la actualidad estoy cumpliendo funciones como docente, acompañando los grupos de formación en bioenergética. Y bueno, y hoy con el honor de representar a mi escuela. Así que me gustaría que Leticia se presente y a lo mejor, Loreni, contarte un poquitito brevemente la historia de nuestro instituto. Maravilla, para esto estamos acá. Okay. Muchas gracias, Adriana. Y ahora, Leticia, ¿puedes presentarte? Muy bien, sí, me llamo Leticia Polosecchi. Tenemos un inicio parecido con Adriana. Me formé en la Universidad de Buenos Aires como psicóloga. Pasé por algunas otras instituciones más de orden psicoanálisis lacaniano en mis orígenes. Pero bueno, algo no terminaba de cerrarme como formación y como ser terapeuta. Y en esa investigación encontré el Instituto Argentino de Análisis Bioenergético. Bueno, me formé ahí, egresé ahí y no me fui más. Como dijo Adriana, se convierte en una casa, en un hogar, en donde uno puede intercambiar con colegas todo el tiempo, sobre todo porque la clínica suele ser un lugar de soledad a veces, y el intercambio que sucede tanto en la formación como después bueno, nos hemos encontrado en congresos, como hay todo el tiempo una formación permanente e intercambio permanente con los alumnos, con los docentes, que hace que uno tenga la posibilidad de estar menos solo y de repensar la clínica desde el análisis bioenergético y desde la psicología en general. Además del Instituto de Bioenergética, me fui formando en distintas técnicas corporales. La más grande que me acompañó durante toda la formación es la esferodinamia. Ustedes creo que le dicen bolas a esas pelotas grandotas.
ahí charlamos algo de eso porque la realidad es que en esta época de aislamiento, ese elemento, la bola, como no podíamos hacer el intercambio cuerpo a cuerpo con los pacientes, fue una gran aliada en la clínica a la distancia. Y bueno, sigo investigando distintas técnicas y armando un ensamblaje o un entrecruzamiento entre la bioenergética y otras técnicas, siempre haciéndolas bioenergéticas, ¿no? Transformándolas en un elemento que facilite el abordaje desde la bioenergética. Soy docente de clases de ejercicios en el instituto y hace unos años clases teóricas también con Adri. Así que bueno, esa es mi presentación. Muy bienvenida, Leticia. Me encanta ver un poquito de sus historias, ¿sí? Y ahora me gustaría saber un poco del instituto, cómo, desde cuándo están, qué están desarrollando, cómo es. Bueno, el IAB fue fundado en la década del 80, o sea que ya hace unos cuantos años que viene funcionando y formándose terapeutas desde esta línea de trabajo. Hemos pasado, así como la vida ha ido pasando y diferentes momentos sociales, políticos y económicos de nuestro país, creo que tenemos un máster, a veces pensamos eso, que los argentinos tenemos un máster en resiliencia, hablando de resiliencia, y hemos podido, ¿no?, sostenernos y permanecer en el tiempo. La dirección que actualmente lleva adelante el instituto viene desde los años 2000 aproximadamente. En este momento son 5 mujeres preciosas, psicólogas las 5, que dirigen el instituto, con muchísimo compromiso. Sí, las puedo nombrar. Claro, yo sé que Inés está, que la conozco. Es Cao, Ana Cársul, Liliana Dosorets, Silvina Perrota y Marina Vinocur. Ah, sí. Las 5 presentes. ¿Cómo? Conozco a todas. Sí. Las conoces a todas, por supuesto. Sí. Y bueno, ellas vienen trabajando muchísimo, gracias a ella creo que tanto Leticia como yo pudimos formarnos, porque al menos cuando yo ingresé en la formación en el 2004, la formación para terapeutas, para certificarme como terapeuta, no estaba disponible por cuestiones justamente económicas, y estas mujeres han podido levantar el IAB, sostenerlo y lograr desde los 2000 hasta esta parte, ya son 20 años, que han podido renovarse camadas de psicólogos y psicólogas certificadas en análisis bioenergético. Antes Loreni nos preguntaba dónde estamos. Estamos físicamente en el barrio de Colegiales, físicamente. Energéticamente hemos llegado a todos lados, sobre todo con esta situación que nos confrontó la pandemia. Sí. Es un barrio. Actualmente en el IAB, que a lo mejor no funciona de ese mismo modo en todos los lugares del mundo, tenemos vigente 2 formaciones. Hay una formación que prepara a las personas que no vienen del campo de la psicología y se los capacita como para poder facilitar, coordinar trabajo corporal bioenergético, y la formación completa de los 5 años para acceder a la certificación como analista bioenergético. Sí. ¿No? Tenemos esas 2 modalidades de formación. Bueno. Algo importante por ahí de diferenciar es que esta segunda formación que nombra Adriana es solo para psicólogos y psiquiatras, digamos. Tienen que estar recibidos como psicólogos para poder certificarse como analistas bioenergéticos. La otra no. Sí. Para explicar a la gente en general, las instituciones que están filiadas al Instituto Internacional de Análisis Bioenergética
tienen reglas y que seguimos todas las que somos filiados. Acá en Brasil hay 5 o 6, creo, ¿no? Ahí en Argentina solamente ustedes, ¿no? Solo nosotros, sí, sí. La única filial en Argentina es el IAB. Sí. Sí. Sí, que es una información valiosa para ahora todos. Sí. Es una certificación que requiere mucho estudio, mucho trabajo, mucho autotrabajo, ¿no? Sí. Bueno, para no irnos del tema, porque es muy interesante, podemos empezar. El tema de nuestra live es resiliencia y cuerpo. Resiliencia y cuerpo, o resiliencia y cuerpo. Estoy tratando de hablar un español despacio para la gente de habla de Brasil, ¿sí? Así que quería saber lo que las llevó a elegir este tema para esta live de hoy. Creo que es fundamental pensarnos, ubicarnos en este contexto, ¿no? de pandemia, de cómo ha impactado la pandemia en cada una de las comunidades y a nivel singular también. Y un poco fue surgiendo a raíz de distintas conversaciones. Por un lado, las devoluciones de los alumnos que se están formando en este momento. Creo que desde el campo más personal, más singular, las devoluciones de los pacientes también, que han podido continuar a pesar de las cuarentenas y el aislamiento social sus procesos terapéuticos, y que un poquito ha circulado como anécdota, ¿no? Del inicio de la cuarentena acá en Argentina, como en la dirección del IAB hubo unos instantes donde en principio se pensó, bueno, cerramos la escuela y esperamos a que esto pase, ¿no? Porque sostener una institución, un edificio, no saber si íbamos a poder trabajar o no. Y nuestras 5 directoras lo cuentan ya como anécdota un poco graciosa, que dicen, eso duró 5 minutos, ¿no? A los 2 días ya estábamos proponiendo cómo acomodarnos a un formato que pudiera ofrecerse virtual para quien ya se venía formando, poder continuar con su formación, y quien había apostado en este 2020 a formarse, poder realmente iniciar ese camino. Pero para eso había que preparar, actualizarse con la tecnología, poder pensar cuál era el mejor encuadre posible. Bueno, duró 2 días esa indecisión. En 2 días el IAB estaba ofreciendo a su comunidad comenzar con las actividades que se habían planificado durante el verano, ¿no? Durante el tiempo de receso. Y un poco hablando con Leticia cuando surgió la invitación de la FLAP para este live, le dije a Leticia, hablemos de resiliencia, porque creo que fue la respuesta que como comunidad del IAB pudimos ofrecer a quienes nos eligen para formarse, pero también a cada una de nosotras y nosotros como psicólogos, como psicólogas, fue la posibilidad de seguir sosteniendo los espacios. Buscaba estos días, digo, bueno, ¿cuáles son las cualidades para poder tener respuestas resilientes? Y una es la flexibilidad, por ejemplo, la empatía, la capacidad de respuesta, la capacidad de poder comunicarnos, ¿no? Y todas estas fueron capacidades que se fueron como amasando, ¿no? Amasando, para poder gestar lo que fue un año de mucho, pero mucho trabajo, porque se pudieron sostener. Dime. ¿Puedo hacer una pregunta? Para sí. La gente que no esté acostumbrada con estos términos, ¿podrías decir rápidamente lo que quiere decir resiliencia? Sí. Porque hay gente que no sabe. Sí.
La resiliencia puede ser pensada desde como una respuesta singular de cada una de las personas, pero también podemos pensar en una resiliencia social comunitaria. Y es justamente la capacidad de responder frente a las adversidades. ¿Sí? Como una respuesta, podría ser encomillada, de éxito, frente a la adversidad. Y claramente la pandemia, incluso hay muchos, claro, hay muchos estudiosos que hoy dicen la flexibilización, ¿no? Frente al duro, viene una flexibilización. Exacto. ¿no? Al duro. Poder, exacto. Sí, sí, sí. Este término es de la ingeniería, ¿no? Es exactamente un material resiliente, es duro, pero tiene flexibilidad. Bueno, claramente hizo falta, ¿no? Eso decimos a veces como de la ingeniería y de la naturaleza cuando pensamos en las cañas de bambú, por ejemplo, ¿no? Que tienen que estar lo suficientemente flexibles para que no se rompan. Si están muy rígidas, se rompen. Sí. Linda idea esta, muy bonita. Principalmente para quien está pensando en resiliencia y cuerpo. Porque el cuerpo del bambú se dobla. Sí. ¿No? Eso es lindo. Se deja mecer, ¿no? Se deja mecer con el viento. Con raíces profundas. Súper. Baila, ¿no? ¿Saben lo que decía Adri del proceso, cómo se fue dando? Que en Argentina, no me acuerdo ahora cómo fue en Brasil, pero en Argentina los primeros momentos fueron de una cuarentena muy estricta. Realmente estábamos aislados, no se podía salir, y si salías a la calle, la policía te pedía por favor que vuelvas. Era realmente ir a comprar lo que necesitaras para comer y volver. Y en ese pulso que no estamos acostumbrados, nadie de nosotros, me parece que fue muy importante algo que trae la bioenergética para poder ser resilientes también, son los momentos de pausa. Creo que tanto a nivel personal como individuos, y sobre todo pensando en esto como instituto, nuestras directoras y los docentes que formamos parte, fue importante tomarnos también una pausa para reorganizarnos las actividades. Y de hecho, la reorganización fue paulatina. Empezamos primero con clases grabadas de ejercicios, no fueron en vivo, algunos de nosotros fuimos filmando, en esto de adaptarse a una tecnología que la verdad yo no usaba, jamás había usado. Algo del ritmo que fue adquiriendo la cuarentena, creo que nos ayudó también a organizar un dispositivo que pudiera alojar pacientes, el trabajo de formación. De hecho, se abrió un grupo nuevo a mitad de año porque la cantidad de gente que se sumó a la propuesta del instituto fue muy grande. Eso llamó mucho la atención. Algo de la pausa, el reorganizarse y lo que implica como resiliencia esta flexibilidad, creo que acompañó algo de este proceso que, bueno, todavía continúa, pero va a dejar cosas creo que van a quedar para siempre, algunos aprendizajes de este momento. ¿Te parece que el tema de la pandemia puso el cuerpo más evidente como un cuidado de verdad, no estético, no de fuerza, sino incluso de resiliencia, ¿no? Para poder superar el momento tan difícil? ¿Es eso? Acá no tuvimos una cuarentena tan estricta. Fue más, al contrario, el gobierno no decidió por eso. Fueron los gobiernos de las provincias que fueron tomando y la propia gente fue cuidándose, ¿no? Entonces es otra realidad. Ya sé porque tengo muchos amigos ahí y ya sé que fue bastante estricta, pero no me enteraba cómo estaba en este momento ahora. No, ahora está mucho más liberado, ya no es no hay cuarentena, pero se mantiene el distanciamiento social. Podemos empezar a juntarnos en pequeños grupos.
de entre 9 y 10 personas, siempre contemplando que en el lugar se pueda guardar cierta distancia. Seguimos usando barbijos, o tapabocas, digo, hay... Perdón, tapabocas. barbijo en portugués es máscara. Ah, Máscara. Sí. Sí, ¿No? barbijo Como que- es máscara. Máscara. Bueno, hay algunas algún protocolo que todavía se sigue manteniendo. De hecho, recién desde marzo a esta parte, recién el fin de semana pasado pudimos encontrarnos con algunos de nuestros alumnos. Y de a poco nos vamos encontrando con algunos de nuestros pacientes, ¿no? Con cuidado, manteniendo la distancia, pero digo, quisiera retomar algo en esto que vos nombrabas hace un ratito, Lorena, y también lo trae Leticia, del cuerpo, el lugar del cuerpo, ¿no? Como poder habitar el cuerpo, creo que nos trajo la posibilidad de anclarnos en la realidad que estábamos transitando, enraizar para no colapsar ni desbordarnos, porque realmente esta cuarentena estricta y de golpe tener un futuro inmediato tan incierto, como si desarmó todos los mecanismos de defensa con los que estábamos habituados. Entonces, frente a esa incertidumbre, lo que aparece es la angustia y la posibilidad de volver al cuerpo, de hacer esta pausa que nombra Leticia, respirar, sentir mis pies, ¿no? Asentarme en mis piernas y mis pies. También fue la posibilidad de sentirnos sostenidos aún en esa realidad incierta y desde ahí dirigirnos hacia, ¿no? A sostener. Porque también a los psicólogos y psicólogas nos confrontó con esta cuestión de poder primero enraizar para poder seguir sosteniendo y acompañando. Si no, ¿cómo hacerlo? ¿Desde qué lugar acompañar? ¿Cómo? Te pregunto, aumentó la búsqueda de los pacientes por los psicólogos, ¿no? Sí, sí. Aumentó muchísimo la demanda, aumentó la demanda de la terapia psicocorporal, porque también el uso de redes, que a lo mejor no era tan habitual, facilitó que el mismo mensaje llegara a mucha gente al mismo tiempo. Entonces, por ejemplo, habilitar una clase de ejercicios que al inicio se dieron por Instagram, en donde cualquier persona que siguiera la cuenta podía tomar esa clase, empezó a permitir de que el trabajo bioenergético se conociera mucho más. Sí. O, como nombraba hace un ratito Leticia, nosotros abrimos un grupo del primer año de formación en abril, y en agosto abrimos un segundo grupo, totalmente inédito, porque hubo mucha más gente buscando como respuesta este trabajo en donde se integra lo mental y lo corporal. ¿No? Y creo que también un mensaje que se fue transmitiendo por la propia experiencia, por la experiencia de nuestros alumnos, de nuestros pacientes. Entonces es un momento de crecimiento no solo para la psicología, pero especialmente para la psicocorporal, ¿no? Sí. Es un momento de expansión, sí. Sí. Totalmente. Y algo como de las fronteras más lábiles, digo, porque la virtualidad también, no solamente para la comunidad argentina, sino que la virtualidad hizo que gente de habla hispana en general pudiera acceder a las clases de ejercicios o mismo retomar espacios terapéuticos, pacientes que se habían ido, se animaron a partir de la virtualidad a retomar procesos. Eso a mí me sorprendió, como que nunca me hubiera imaginado un crecimiento así en una época tan restrictiva desde el afuera. Pero esto, bueno, ¿no? Con tantas posibilidades de expandirse desde el adentro, desde la presencia. Mira, Lorena, te voy a contar y les cuento a quienes nos estén mirando lo que pasó este tramo del año en particular.
Yo hace 15 años que doy un seminario introductorio en la Universidad de Buenos Aires, introductorio a la bioenergética. Es un espacio que se viene sosteniendo con mucho esfuerzo porque te imaginarás, Universidad de Buenos Aires, Facultad de Psicología, la bioenergética no tiene lugar. Entonces, cuando presentamos los primeros años de esta experiencia, fue como a todo pulmón, decimos acá, ¿no? Remando, con mucho esfuerzo de sostener el espacio. Lo sostenemos hace 15 años. Este cuatrimestre, este último cuatrimestre de la facultad, se abrió la posibilidad de que los seminarios fueran virtuales, cosa que la Facultad de Psicología hasta ahora no tenía. Se triplicó la asistencia, la inscripción se triplicó. Sí. ¿No? Y con esto que trae Leticia, ¿no? Abierta a todo habla hispana. Entonces fue una experiencia tan preciosa, ¿no? De que muchos psicólogos, psicólogas, muchos estudiantes se acercaran por primera vez, por un lado a lo psicocorporal, y por otro lado en particular al análisis bioenergético. Sí. Como eso es maravilloso. Pasa lo mismo acá en Brasil. Hay una hegemonía bastante fuerte del psicoanálisis, ¿no? Y otras como fenomenología, cosas así, tienen, y el corporal no tiene mucho espacio. No, raramente hay clases. Yo fui profesora en la universidad y daba un semestre Reich y Lowen. Un honor, un placer. Entonces era muy poquito. Fue eso hace unos años y fue por este motivo que me interesó venir a ser profesora, porque me gustó mucho la experiencia en la universidad, ¿no? Por eso fui para la maestría, después el doctorado, que les contaba que hice sándwich ahí en Buenos Aires, porque mi tema era vínculo y yo lo escribí, lo estudié desde la óptica de bailarina de tango que soy hace 25 años. Mira vos. Por eso el interés, ¿no? Entonces me gusta muchísimo. Yo hablo que Argentina es mi país de corazón. Es mi segundo país, como si yo fuera un poco argentina, de tanto que me gusta, ¿no? Y por eso me parece muy interesante que estos cambios estén ocurriendo en este momento, ¿no? Que hay más espacio para el valor de la bioenergía, la energía de la vida, ¿no les parece así? ¿No? Sí. Bueno, chicas, me gustaría de saber qué más piensan sobre este tema de resiliencia y cuerpo, porque es un muy lindo tema. Me contaron mucho de la experiencia del instituto y eso parece muy interesante por lo que se prepararon para las clases y esta manera. Y antes yo hablaba con ustedes y Adriana me contó una experiencia muy linda que fue el primer encuentro en vivo con la gente en el final de semana último. ¿Se puede saber más un poco de eso? Bueno, uno de esos encuentros fue en la misma institución, en la casa del IADO. El sábado estuvimos cerrando el tercer año, que son de ese tercer año de formación, muchos no continúan porque no tienen una carrera de grado, entonces se reciben como técnicos en análisis bioenergético. Entonces fue precioso encontrarnos después de todos estos meses y cerrar ese ciclo, ¿no? de formación. Y lo más hermoso, o todo fue hermoso el fin de semana, fue el domingo en los bosques de Palermo, un lugar bellísimo, con muchos árboles, un lago. Bueno, ahí pusimos como punto de encuentro para que alumnos y alumnas del primer año, que no llegaron a conocerse físicamente, porque arrancamos en abril, así que comenzamos directamente virtual, se vieron no solo por primera vez entre ellos, sino también que se encontraron por primera vez con el equipo de docentes.
Así que compartimos abajo de la arboleda una clase de ejercicios, y después hacia el cierre ellos y ellas estuvieron compartiendo la experiencia de este primer año de contacto con la bioenergética. ¿No? Entonces fue muy lindo escuchar hombres y mujeres de distintas franjas etarias, cómo la bioenergética para ellos fue como un pilar que les permitió sostener justamente la adversidad durante todos estos meses, ¿no? Dificultades con los trabajos, dificultades económicas. De golpe nos encontramos todas las familias encerradas en casa, no habituados a convivir tantas horas. Así que escuchar como que el trabajo de todo este año dio semejante fruto fue muy, pero muy hermoso, ¿no? Y cómo sintieron que frente a la incertidumbre de no saber si iban a poder realmente comenzar a formarse, y ver que la escuela respondió ofreciendo otra modalidad, esto que nombrábamos hace un rato, ¿no? Esa flexibilidad, como que les sirvió como motivación para llevar esa posibilidad a sus propias vidas, ¿no? Sí, como que el cuerpo como lugar de resiliencia. Totalmente, sí, totalmente. Claro, pensaba en lo que decías hace un ratito de enraizar, ¿no? Como había angustia y había mucho miedo también. Miedo a morir, ¿no? Miedo a morir, miedo a no saber qué va a pasar, miedo a lo que les pasaba estando en las casas encerrados. Y me imagino también que miedos primarios que aparecen ante una situación tan extrema como la que fuimos viviendo. Y entonces, en ese sentido, bueno, además de trabajar las penas desde la bioenergética, que ya conocemos, digamos, lo que decía Adriana hace un ratito, de poder, el cuerpo como lugar de resiliencia, entonces el cuerpo pudiendo enraizar, pudiendo tomarse pausas para chequear y ver qué se necesita. ¿Qué necesito hacer? ¿Necesito llorar o necesito ponerme fuerte porque tengo que sostener una situación en mi casa o en donde fuera? Sí. Y en ese sentido me parece que el trabajo corporal fue, tanto para los alumnos, que Adri contaba cómo compartieron en este primer encuentro, cómo fue, casi que nos salvó. Yo creo que a mí particularmente el trabajo de bioenergética me salvó este año. Lo digo para mí, persona individual, para mis pacientes, los alumnos, realmente anclar en el cuerpo y sentir que sea todo, puedo generar potencia, puedo enraizarme, puedo llorar y no quebrarme del todo, digamos. Y eso fue clave, me parece, en esto. Y es un año sentir el cuerpo y sentir la respiración, no hay dudas, estamos vivos. Claro. ¿No? Sentir lo que decías recién, Loreni, sentir la bioenergía, bueno, sentir mi vitalidad, sentir mi energía recorriéndome el cuerpo. Puede estar pasando la situación que sea, pero ahí estoy acá, estoy viva. Sí. Mi primer casa. ¿No? La habito. Es una enfermedad que va directamente a lo más vital, que es la respiración, ¿no? Sí. Entonces, y lo circulatorio. Sí. Sí. Bueno, evidentemente tendremos que aprender algo de eso, ¿no? Claro. Ahí hay un hermoso aprendizaje. Por supuesto que la situación no es sencilla, hemos perdido a muchas personas. Estamos en contactos con profesionales de la salud que trabajan en los centros y en los hospitales y la vienen pasando muy mal, porque no han podido tener descanso, porque las jornadas son largas. Bueno, esto también es interesante, cómo desde nuestros egresados y colegas que están en contacto, que trabajan en lugares de salud pública, han podido generar algún que otro espacio para que en los hospitales haya trabajo corporal bioenergético. El mismo ya ha generado un espacio dentro de las redes de
clases de ejercicio destinadas específicamente para los trabajadores de la salud, incluso las clases que son por el espacio de Zoom, son aranceladas, han sido liberadas para quienes son profesionales de la salud, ¿no? Como que también ha sido precioso ver ese trabajo. Te voy a pedir para traducir esta pequena parte, eu vou traduzir porque me parece que é bastante distinto. O que dizia a Adriana é que as classes de exercício que são dadas por internet são cobradas, mas que foram liberadas para os profissionais da saúde. É isso, Adriana? Sim, sim, Lorene, sim. Me parece importante, porque eu justamente iria perguntar-te se há dentro das políticas públicas de la salud oportunidade para este trabalho. Acá em Brasil há todo um trabalho que se desenvolve desde há uns anos sobre a bioenergética em la salud pública. Não? Se desenvolveu isso. Há um programa que se chama PICS, que são as práticas de saúde pública, onde entrou a bioenergética como uma prática, não? Pero queria saber se aí há esta possibilidade ou se estão abrindo ustedes por sua conta. Sí, Leticia, qué envidia, ¿no? Qué envidia. No tenemos políticas públicas que incluyan a la bioenergética. Sí, pero lo que tenemos son profesionales, sí, ¿no? Que... Voy a explicar. Esto pasó en el gobierno anterior, ¿sí? No sé cómo va a seguir ahora. Okay. Esto todo es un tema así, ¿no? Pero me imagino. El importante es que puedan llevar al público porque se puede cambiar, ¿no? Totalmente. Porque para mí algo muy fuerte y que yo tengo quizás una expectativa que cambie es la idea más ecológica de la vida. No solamente en relación al medio ambiente, pero en relación al psicológico también, al social. Sí. ¿No? Yo he visto mucha cosa de solidariedad acá, de verdad, ¿no? La gente bancando cosas, como ustedes bancando las clases para los profesionales de la salud y todo. Porque creo que lo que la naturaleza nos trae más significativo en este momento es, de la manera que veníamos no es más posible. Sí. ¿No? Para mí esto es lo más fuerte. Cuando escucho que la gente habla que cuando vuelva la vida al normal, yo como que me pongo un poco tensa con eso. Sí. Porque la vida que teníamos antes que pasara eso ya no era normal. Y lo que tengo de expectativa es que algo se aprenda, ¿no? De eso. Eso justo te iba a decir. Sería como muy triste pasar por semejante situación a nivel global y que no haya ningún aprendizaje. Ningún cambio, de verdad. Ningún cambio, tal cual. Sí. ¿Sí? Porque si no aprendemos va a venir otra. ¿Cómo? Sí. Si no aprendemos, va a aparecer otra cosa que nos obligue a mirar, a mirarnos, ¿no? Sí. Y generar ese aprendizaje. Spinoza hablaba que havia algo que era a natureza naturante, ¿no? Que es una naturaleza que está se rehaciendo todo el tiempo, ¿no? Y yo creo, no sé de dónde viene la enfermedad o cómo es, eso todavía sigue oscuro, ¿no? Pero parece que es como que hacernos así para percibir, no sé cómo se habla esta palabra en portugués. Sacudir. Sí, a sacudir. Que nos sacudan. Sacuda, exacto. En portugués es lo mismo, sacudir, ¿no? Sí. Que nos sacudieran para que nos despertáramos, ¿no? Yo les quería preguntar una otra cosa, porque a mí, además de los ejercicios de bioenergética, me vino muy importante la meditación, ¿no? Que yo en los meses de abril y mayo, yo ofrecí
por mi cuenta, individualmente, en el Facebook, una meditación por el movimiento. 3 veces a la semana yo hacía este ejercicio, ¿no? Y es algo muy importante y me pongo muy de acuerdo con lo que repetiste, Leticia, sobre el tema de la pausa. Porque la meditación es una pausa, ¿no? Sí, Una pausa para blanquear tu sí. disco cerebral, digamos así, tu cuerpo, tus sensaciones, ¿no? Entonces me gustaría si pudieran explotar un poco este tema. Explicar. Explicar. Bueno, Eso, el IAP ya también, desde el perdón. IAP desde el año pasado viene teniendo un espacio mensual de una actividad de meditación, donde trabajamos con bioenergética y meditación. Y este año, luego, por suerte, se ha podido sostener aún en la virtualidad. Sí. Y viene siendo una posibilidad en donde, junto con el trabajo bioenergético, realmente enraizar para abrirnos y expandirnos muchísimo más. Y hemos tenido, como yo en lo personal, Loreni, he hecho algo similar desde el inicio de la pandemia, sostuve y vengo sosteniendo hasta el momento espacio libre para que puedan participar de bioenergética y meditación también, ¿no? Me parece que luego de mover el cuerpo, de oxigenarlo, poder entrar en esa pausa, es un regalo, donde realmente poder abrir la mirada y ver mucho más allá de lo que puede nuestra mente consciente, ¿no? No sé, Leti, si vos querés... No, adhiero. Estoy de acuerdo. También pienso que incluso a mí me gusta varias veces, a veces lo hago varias veces por día o con los pacientes, antes de mover, o la pausa también como para darme cuenta en dónde estoy, porque pienso que si bien nos mantuvimos muy adentro, hay algo de la velocidad, de los tiempos que corren, y la virtualidad en ese sentido es muy veloz, y pasan cosas todo el tiempo, y hay estímulos todo el tiempo, entonces por ahí ubicar estos momentitos por ahí, digo, son 5 minutos, digo, tampoco tiene que ser un montón, pero algo en donde algo se detenga, porque si no la sensación es que arrasa, ¿no? Como que la situación, la información que llega por internet, las fake news, digo, hay una cantidad de información que me parece que es imposible procesar, no llegamos a procesar, o sea, termina siendo traumática, me parece, simplemente porque no tenemos el sistema para procesar tan rápido todo. Entonces, estas pequeñas pausas como, sí, para ver dónde estoy parada, qué necesito, después que venga, ¿no? Pero sí, y la verdad es que el instituto viene sosteniendo sus espacios un montón. Vienen creciendo también, pensaba en lo de la salud pública que decía Lorraine antes, lo que decías vos, Adri, de lo que pasó en la Universidad de Buenos Aires este año, con el curso que se hace de bioenergética, eso es lo que me da un poco de esperanza. Que la gente, no sé si los políticos, me parece que ahí llegan tarde, pero que la gente está resonando con esto que vos decís, Lorraine, de lo ecológico, no solamente lo natural de la naturaleza en sí misma, sino de nuestros cuerpos, de nuestras capacidades de estar con otros, sostenernos entre todos, porque si no, no hay posibilidad. En el estar solito cada uno en su individualidad, ahí no hay posibilidad. Sí. Así que... Bueno, no, acá desde las publicidades de prevención para el COVID, uno de los lemas fue nadie se salva solo, ¿no? Como todo el tiempo, nadie se salva solo. Nos necesitamos, ¿no? Y necesito cuidarme para también poder cuidar a los que tengo alrededor. Sí. ¿No? Y me parece que bueno, justamente, ¿no? Eso también invita a poder estar en red, a sentirnos cerca a pesar de las distancias. Sí. Y qué bueno comprobar que se puede. Sí, eso es
Bueno, una otra cosa que me gustaría de preguntar la opinión de ustedes, porque he escuchado de algunas personas que este es un tiempo de espera. Ujú. Y eso me provocó como que yo no pienso que tenemos que esperar que pase, tenemos que hacer vida para que pase o cuando pase, pero no de una espera. Y entonces me gustaría de saber un poco la opinión de ustedes junto a este concepto de resiliencia, ¿no? Yo no, ¿Qué les acá no sé parece? vos, Adri, yo no escuché mucho lo de la espera. Y de hecho lo primero que me viene es la velocidad de los científicos, no esperar nada, sino en ajustar tornillos y darle. Ujú. Pero Sí. puede ser, acá yo no escuché lo de la espera, me desesperaría un poco. Sí, a mí el cuerpo se me tensó, ¿no? Con la idea de espera. ¿Esperar qué? Claro, ¿No? Sí. Como, por Esperar otro que lado, pase. No, la claro, vida es ahora. pero la vida es pensaba, ahora, claro, con lo que esto, ¿dónde hay. está la vida? La vida es presente, ¿no? No tengo que esperar nada, tengo que vivir. Y me parece que si tomamos este tiempo dando respuestas resilientes, porque hay realidades que afrontar, en lo personal para mí fue la oportunidad de hacer muchas de las cosas que hago siempre, que hice siempre, a otro ritmo y comprobando que no necesito correr todo el tiempo, ¿no? Yo en lo personal soy muy activa, mi cabeza y mis ideas a veces van mucho más rápido de lo que va mi cuerpo, así también muchas veces colapso, ¿no? De cansancio y de estrés. Y este año para mí fue como, puedo ir a otro ritmo, puedo no estar corriendo de un lugar para el otro, puedo tener tiempo de meditar, puedo tener tiempo de cocinar, cosa que hacía mucho ¿Correr tiempo. para qué? No, Adriana. ¿Correr para qué? Claro, ¿a Para, dónde? ¿a dónde? Sí. Pero también es de qué lado nos paramos, ¿no? Me paro del lado que esto no es y tengo que esperar a que pase, a que vuelva esa normalidad, o tomo este tiempo como una oportunidad para mirarme, para mirar a quienes tengo alrededor, para sentirme, para Para elegir qué ser vida quiero seguir creativo. viviendo. Claro. Y para ser creativo, como nos hablaron acá de las cuantas cosas que hicieron distintas para que la vida siguiera en frente, ¿no es así? Sí. Claro, y no para hacer de cuenta que no pasó nada, porque pasó y está pasando, ¿no? Pero es Sí. otro modo. Ujú. Sí, Después, lo que decís, Lorraine, de la creatividad me resuena también, ¿no? Porque cuando bombardeamos a nuestras cabezas y a los cuerpos de tanto estímulo, ahí la creatividad se anula. Y Ujú. pensaba en esto distinto entre pausa, hacer una pausa y esperar, que para mí pareciera que para ahí son parecidos y son contrarios. La pausa es para ver qué necesito Eso, hacer. eso. No es para esperar que suceda, digamos. Vos decías hace un ratito, bueno, la vida es ahora, la tengo que vivir ahora. Mañana ya no sé si la tengo. Y si hay algo que nos demostró esta pandemia, es eso. Ujú. Eh, si no la vivo hoy, me pasa algo mañana, no lo sé. Nadie sabe muy bien a quién le toca y cómo le toca. Sí, Entonces, la pausa, no, es para ver qué quiero hacer de mi vida, como decía Adri. ¿Cómo claro, la quiero vivir? Porque es esta la que tengo. claro. sí. Y eso quería que hicieras esta diferencia, para que se pusiera bien claro que la pausa es para uno aposarse, apoderarse de uno mismo, de su cuerpo, de sus Sí, emociones, sus sí, sentimientos, y no para esperar. No, por Tal sí. eso cual. te hice la pregunta. La pausa no es pasividad, además. Sí. No No, está pasando un montón de cosas, solo dejo que sucedan, Adriana decía, como a otro ritmo, un ritmo que me permita aprender con H, ¿no? Como Ujú. tomar las cosas que necesito o dejar las que necesito ir, pero es una pausa que implica de nosotros una actividad, en este sentido, no del hacer.
Tengo que traducirte acá porque es importante. La letra H é a letra H. E ela estava falando que temos que apreender o que está passando agora. ¿Está bien? Está Estas perfecto. diferencias son importantes porque, Sí, ¿no? Para que la gente se dé cuenta. Yo sí, estudio hace muchos años la filosofía de la diferencia de Gilles Deleuze y Félix Guattari, ¿no? sí, Y entonces esta apreensão, este aprender, es una manera que se hace no exactamente del mental, se hace con todo el cuerpo, ¿entendés? Porque sí, se aprende de la experiencia, sí, de lo vivido, de lo vivo, ¿no? Y entonces me sí. parece, chicas, está re interesante todo esto que están trayendo acá Tenemos para toda la nosotros. noche. Sí, pero no tenemos, tenemos que finalizar, ¿no? Queda Y para otra entonces, oportunidad. sí, porque lamentablemente no estamos en vivo por el tema técnico que pasó. Tuvimos que tener resiliencia para hacer la live, ¿no? Totalmente. Entonces, no tenemos preguntas de la gente para poder componer. Entonces, yo Bueno, las tuve... preguntas pueden venir después cuando suban el Sí, encuentro. muy bien, Sí. puede venir en el chat abajo, ¿no? Claro. Y ahí Exacto, pero sí. de otras maneras. Pero les tengo que dar la palabra para que hagan sus consideraciones finales, una y después otra. Y ahí, si tienen algo más para aportar, sería muy lindo porque está muy bien, buena esta charla. Me sentí en un café con ustedes. Ay, sí. Así Sí, que, sí. por favor. Bueno, yo en lo personal, Loreni, he estado muy cómoda, es muy agradable juntarse, así sea a la distancia, ¿no? Sé que me encontré diciendo mucho este tiempo es la energía no tiene distancias. Nos podemos sentir muy cerquita a pesar de estar en lugares muy lejanos. Y creo que del mismo modo que recién decía, nadie se salva solo, otra vez, el trabajo en red es fundamental, ¿no? Encontrarnos entre colegas, vos de aquel lado, en tu ciudad, nosotras en la nuestra, pero la bioenergética también es un lugar de encuentro, ¿no? Y me parece muy valioso poder experimentar. ¿Sí? Digo, más allá de contar la tuya, la nuestra, la de distintas sociedades, como tener este espacio en donde algo nuevo se termina creando, ¿no? Algo nuevo termina surgiendo. Y hermoso sentir que el afecto circule. Me parece que es hermoso. Sí. Hermoso. Buenísimo, Adriana, buenísimo. ¿Y vos, Leticia, qué tienes para nosotros? Bueno, coincido con todo lo que dijo Adriana, algo de lo que decía un poco al inicio cuando me presenté, que bueno, que para que el trabajo no sea en soledad y crecer, el intercambio con colegas y con alumnos, me parece que es un regalo, que la verdad es que no tienen todas las disciplinas y nosotros lo podamos hacer no solo al interior del instituto, sino con la FLAB, con el IVA, ¿no? Como ampliar. Yo creo que además lo que posibilitó también esta pandemia es que pude escuchar a referentes de la bioenergética de un montón de lugares del mundo que no conocía en estas charlas live. Y hay algo que la frontera se borró un poquito en ese sentido y está buenísimo eso que les decía, como ahí hay algo que empieza a quedar, ya se abrió y que queda y que ojalá nos tomemos el cafecito en vivo y en directo dentro de poco. Sí. Para seguir charlando. Buenos Aires no sabes cuánto. Hacemos intercambio porque nosotras también queremos ir a Brasil. Ay, sí. Sí, sí. Bueno, ay, gracias. Gracias, muchas gracias. Sí, y yo les quería decir que para mí fue un momento muy lindo que al principio yo me puse un poco tensa porque no hizo la grabación como tenía que ser y todo, pero
ustedes fueron tan receptivas, tan amorosas, que todo salió tranquilo, la habla fluyó, fue tranqui y bueno, y me sentí muy cómoda. Quería decirles también que aprendí un montón con ustedes sobre las experiencias, cómo hablaron, y que para mí fue un lindo encuentro, ¿no? Fue un placer tenerlas acá, que son asociadas de la FLAB, y yo poder representar la FLAB para que traigan la experiencia tan hermosa que tienen. Las espero en otro momento y que sigamos con esto que es sentirse viva. Ustedes me hicieron sentirme muy viva acá en este momento. Buenas noches y les agradezco un montón. A vos, Loreni, Muy buenas un noches. beso enorme. Beijo. Hasta pronto. Hasta Hasta pronto. pronto. Sí.